Listo. ¿Están claras la manera en cómo se va a desarrollar las clases a manera de Webex? ¿Tienen alguna sugerencia que hacer al respecto? Por favor, manifestarlo a través del chat. Si se escucha claro, si hay alguna sugerencia, por favor, manifestarlo a través del chat. ¿Sí les aparece el chat? Porque aquí ya veo a Carlos participando. Ok. Perfecto. Listo, ¿está todo claro entonces? Listo, Eric. La clase pasada, que fue hace 2 semanas, si mal no estoy, en el tablero se dibujó ese mapa conceptual sobre los efectos de los contratos, ¿cierto? Sobre los efectos del contrato, ya para culminar esa primera fuente de las obligaciones, determinamos o identificamos 3 efectos comunes de los contratos: cuál es el principio de normatividad u obligatoriedad de los contratos, el principio de relatividad de los contratos y el principio de buena fe. En cuanto al principio de normatividad, creo que les alcancé a señalar que la obligatoriedad de los contratos significa que todo contrato, ojo, legalmente celebrado, es ley para las partes. ¿Qué significa que el contrato legalmente celebrado sea ley para las partes? Significa, primero, que la regla general, ojo, la regla general, porque hay excepciones, es que si se celebran los contratos conforme a los requisitos de existencia y validez que ya vimos en clases anteriores, una sola de las partes no puede de manera caprichosa y de manera unilateral dar por terminado el contrato. Por caprichosa significa sin justa causa, de manera caprichosa. Por lo tanto, al ser el contrato una ley para ellas, deben acogerse a lo celebrado en él, a su contenido y a las obligaciones que de él surgen. Y por otro lado, un juez que vaya a interpretar un contrato, que vaya a analizar un contrato, no puede crear obligaciones nuevas a las ahí establecidas, bajo ese principio de normatividad y ese principio de obligatoriedad de todo contrato. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Ya la hemos manejado en las clases anteriores, cuando creo que Laura preguntó sobre el derecho del consumo y lo que era el derecho de retracto, que en las relaciones de consumo, si bien es una materia que es independiente, autónoma, en relación con el derecho civil y el derecho comercial, tiene la posibilidad de que cuando uno celebre con el fabricante o proveedor, o se constituya o se configure una relación de consumo, en ciertos contratos tú puedes ejercer el derecho de retracto. Y el derecho de retracto es que tú puedes retrotraer tu voluntad. Es decir, en un momento manifestaste tu voluntad en el sentido de celebrar un contrato y posteriormente manifiestas tu voluntad en un sentido contrario, es decir, en el sentido de que te arrepentiste y que por lo tanto quieres deshacer el negocio jurídico celebrado. Y el consumidor lo puede hacer, y lo puede hacer de manera unilateral, es decir,
no necesita de la autorización de la otra parte, siendo la otra parte el productor o proveedor. Claro está, bajo las condiciones que establece el mismo Estatuto del Consumidor. El contrato de mandato, que comúnmente se celebra entre el abogado y su cliente, también se puede revocar unilateralmente. El cliente le puede revocar el contrato a su abogado. El abogado también puede terminar unilateralmente dicho contrato. Y así habrán muchas otras excepciones. El contrato de seguro también es esencialmente revocable de manera unilateral, pero esas son excepciones a la regla. La regla general consistirá entonces, como les estoy diciendo, en que una parte de manera caprichosa y de manera unilateral no puede finalizar ese contrato. Depende de la normatividad. Ejemplo, si nos vamos al contrato, porfa, apaguen. ¿En qué tiempo? Bueno, eso depende de lo que diga la normatividad. Si uno se va al derecho de retracto que está en el Estatuto del Consumidor, a ti te dicen que lo puedes hacer dentro de los 5 días siguientes a la celebración del contrato, si mal no estoy. Déjenme verifico acá. Ya les digo en qué tiempo, por lo menos en el Estatuto del Consumidor se da. Sí, antes de los 5 días se tendrá pactado el derecho de retracto por parte del consumidor. El derecho de retracto del artículo 47 del Estatuto del Consumidor, que es la Ley 1480 del 2011, dice: en todos los contratos para la venta de bienes y prestación de servicios mediante sistemas de financiación otorgadas por el productor o proveedor, venta de tiempos compartidos o venta que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, que por su naturaleza no deban consumirse o no hayan comenzado a ejecutarse antes de los 5 días, antes de los 5 días se entenderá afectado el derecho de retracto por parte del consumidor. El término máximo para ejercer el derecho de retracto será de 5 días hábiles contados a partir de la entrega del bien o de la celebración del contrato en caso de prestación de servicios. Ley 1480 de 2011, ese es el Estatuto del Consumidor. En el artículo 47 se consagra el derecho de retracto. ¿Listo? Y ahí te dice que puedes retractarte dentro de los 5 días siguientes, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega del bien o a la fecha de celebración del contrato en los casos de prestación de servicios. ¿Listo? Sí, así es, Carlos. Ley 1480 del 2011. Sí. Y ejemplo, el contrato de trabajo se puede terminar unilateralmente en cualquier tiempo de la vigencia del contrato. Es decir, así no te dan que, ahí estaba cometiendo una imprecisión. Si el contrato es a término indefinido, si el contrato laboral es a término indefinido, cualquiera de las partes lo pueden terminar en cualquier momento. Si el contrato es a término fijo, una de las partes lo puede dar por terminado siempre y cuando dé un preaviso de 30 días a la fecha de terminación del contrato. ¿Listo? Entonces, si se establecen términos o no se pueden establecer términos para terminar unilateralmente el contrato, pero hay que irse a la norma que regula cada uno de los contratos para determinar cuál sería el término. ¿Está claro hasta ahí?
Por lo menos en cuanto a la pregunta, si es a término fijo, se debe indemnizar el estatuto, por lo menos en el Estatuto del Consumidor, dice lo siguiente: el consumidor deberá devolver el producto al productor o proveedor por los mismos medios y en las mismas condiciones en que recibió. Los costos de transporte y lo demás que conlleve la devolución del bien serán cubiertos por el consumidor. Y, y acá se dice que el consumidor tiene derecho a que se le reintegre el dinero que hubiera pagado. Es decir, el consumidor te dice, hombre, no habrá indemnización como tal, pero pero sí son unas obligaciones frente al derecho de retracto. El derecho de retracto es, si yo como consumidor pagué, que me devuelvan lo pagado. Pero el productor tiene que recibir, si es un bien, le tienen que devolver el bien. Y los costos de la devolución del bien no pueden ser asumidos por el productor o proveedor porque se estaría causando un detrimento a su patrimonio y por lo tanto los gastos en cuanto al consumo sí se lo deberían devolver. Sí lo debería asumir el consumidor en cuanto a los gastos de traslado. En cuanto a lo que son los contratos laborales, la ley sí establece si se termina el contrato, si se termina el contrato con previo aviso de los 30 días y en tratándose de contratos a términos fijos de carácter laboral, no se establece ninguna indemnización, pero si tú lo terminas con anterioridad sin justa causa, el Código Sustantivo del Trabajo sí trae unas indemnizaciones establecidas en la ley, igual cuando termina sin justa causa el contrato en materia laboral. Incluso en materia de contrato de arrendamiento, tú puedes terminar el contrato de manera unilateral en tratándose de arrendamiento de vivienda urbana. La ley 820 del 2003 se dice que el arrendador al arrendatario pueden terminar de manera unilateral el contrato. Sin embargo, hay unas causales que tú, si te acoges a ellas, necesariamente deberás indemnizar. Ley 820 del 2003. Eso en cuanto a en la pregunta que me estaban haciendo en que si se indemniza o no. Entonces, dependerá de cada regulación. Ley 820 de 2003, que es la ley de arrendamiento de vivienda urbana. Con respecto a los arreglos que se le han hecho a la casa en la misma ley 820 de 2003, cuando ustedes estudien contratos, se van a dar cuenta que sí, eso se le tiene que reconocer las reparaciones necesarias que el arrendatario tuvo que asumir, pero que en última se puede incluso descontar del mismo canon de arrendamiento. Es decir, todas las reparaciones que se hizo. En cuanto a mejoras, lo que yo sugiero, y cuando ustedes analicen eso en materia de contratos, es que tenga la autorización del arrendador para hacer esas mejoras, porque no es lo mismo mejoras que reparaciones. Ley 820 de 2003. Es decir, que eso ya va para 20 años prácticamente esa ley. Hasta ahí vamos bien. Perfecto. El segundo efecto, que es sobre la relatividad de los contratos, se dice, si mal no estoy, les describía en su momento, que el contrato únicamente, o en principio más bien, o por regla general, únicamente puede beneficiar o perjudicar a
las partes contratantes. Es decir, en principio un contrato no puede ni beneficiar ni perjudicar a los terceros, es decir, aquellas personas que han permanecido ajenas a la celebración de ese contrato. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Hombre, que si yo celebro un contrato con Eric, únicamente ese contrato beneficiará o perjudicará a Eric o a mí. No tiene por qué perjudicar a Carlos, no tiene por qué perjudicar ni beneficiar a María, ni tiene por qué perjudicar o beneficiar a Angie. ¿Hasta ahí vamos bien? Creo que sí. Tengo que consultarlo. Tengo que consultarlo porque creo que en el libro de Bonivento, que desarrolla el contrato de arrendamiento, sí establece unas reglas particulares para arrendamiento de vivienda urbana, arrendamiento de predios rurales, arrendamiento en materia comercial. Pero sí tendría que consultarlo para darle una respuesta más concreta. Bueno, que el contrato sea 50-50 y no sé a qué significa, no sé a qué hace referencia Santiago, porque, bueno, un contrato, siempre y cuando no sea ilícito, siempre y cuando cumpla con sus requisitos legales, en algún momento puede terminar beneficiando un poco más al otro, pero no hasta el extremo de desequilibrar las prestaciones y causar un detrimento injustificado a una de las partes. Es decir, en el comercio, eh, en las relaciones civiles, en las relaciones comerciales, siempre hay un ánimo de que al momento de contratar sacar un provecho. Y ese provecho no necesariamente tiene que ser ilícito. Es decir, no significa que todo contrato, la ganancia sea 50-50. Sí tiene que ser equilibrada, pero no hasta el punto de que todos los contratos tienen que ser 50 para ti, 50 para mí, pero sí tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un equilibrio en cuanto a las prestaciones. Y sí, una de las partes dentro del contrato, bueno, se pudo equivocar en el contrato a celebrar y no le sacó el provecho que quería. Listo, perfecto, pero no puede reclamar porque todo se hizo conforme a las reglas establecidas para ese contrato y todos esos preceptos que rigen los negocios jurídicos. A donde voy es, bueno, a veces uno, ponte tú, el día que yo venda mi casa, cuando estamos hablando de la lesión enorme, puede que yo la haya vendido no por el justo precio, sino por un precio menor a ese justo precio, pero al no constituir lesión enorme, ese contrato no queda viciado, no quedaría viciado. Eso significa que quien sacó el provecho fue el comprador como tal, pero no quiere decir que esa desventaja dentro de ese negocio sea una justa razón para demandar el contrato. Si no se presenta lesión enorme, no habría por qué demandarlo. Sí, me hice entender frente a ese punto, aunque todavía no hemos terminado el segundo efecto de los contratos. Bueno, miren, en cuanto a la letra menuda del contrato, bueno, primero, la recomendación es que antes de suscribir un contrato, leerlo muy bien, eh, buscar las interpretaciones ante las cláusulas ambiguas, dejar la mayor claridad posible para una mejor interpretación del mismo. Hay unas reglas para interpretar los contratos de todas formas y hay unos contratos que son sobre todo los contratos por adhesión,
Los contratos por adhesión es cuando una de las partes es el que proyecta el contenido del contrato, todas sus cláusulas, y es quien se las da a conocer a la otra parte, pero la otra parte no tiene la posibilidad de debatir si se incluyen o se excluyen esas cláusulas. Simplemente la parte lo que hace, quien tiene una mejor posición dentro de la negociación, únicamente proyecta el contrato y te dice, tómalo, déjalo, y punto. Frente a esos contratos, que son los contratos de adhesión, quien representa los intereses de la parte más indefensa vendría siendo el mismo Estado, y por lo general esos contratos por adhesión los termina regulando, los termina reglamentando el mismo Estado, y al momento de reglamentarlo se señala cuál es el tipo de letra que se debe utilizar, que debe ser clara el contrato, tanto el tamaño como el tipo de letra, y se tienen que ceñir a esas reglas. Ejemplo, los contratos de medicina prepagada tienen que estar establecidas claramente las exclusiones, y no puede ser que esté en una letra calibrí 7. Entonces tiene que ceñirse a las reglamentaciones que establece el Estado. También, ¿no? Y la idea, al momento de suscribir un contrato, la idea es que para eso están los abogados también, para que orienten a cada uno de ellos a cumplir con lo que cada uno de ellos esperan. Entonces, para eso también están los abogados, no para, para apagar incendios, sino para orientar, asesorar y guiar a las personas a que todos los negocios que vayan a celebrar cumplan con las expectativas que cada uno de ellos tiene. Entonces, fíjense, la parte que es la que interviene personalmente o por apoderado en la celebración y perfeccionamiento del contrato, entonces solamente ella se puede ver afectada por este negocio jurídico, en el sentido de que o lo perjudica o lo beneficia. Punto. Pero un tercero no puede resultar ni beneficiado ni perjudicado por ello. Eso tiene unas excepciones. Bueno, ¿el tercero quién es? Si la parte contratante es aquella que ha intervenido personalmente o por interpuesta persona, por un apoderado, en la conclusión y entendiendo por conclusión en el perfeccionamiento o celebración de un contrato, el tercero es aquella persona que ha permanecido ajena y que no ha intervenido ni personalmente ni por apoderado en el perfeccionamiento de ese contrato. Entonces los terceros en principio no resultarían ni perjudicados ni beneficiados. Pero hay unas excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones? ¿Qué me suena la atención? Bueno, vamos a ver las excepciones. Primero, sí, así es. Así es. El heredero es tercero mientras la parte esté con vida, el contrato. Pero si fallece esa parte y el contrato no es aquellos de los que se extinguen por el hecho de la muerte de uno de los contratantes, lógicamente que el heredero terminaría siendo parte dentro del contrato porque debería asumir las obligaciones y adquirir los derechos que tenía el causante en vida. Y dentro de eso están los derechos de crédito, y dentro de los derechos de crédito están los contratos como fuente de esos derechos de crédito. Pero a donde voy, esto Carla, a donde voy es
Hay contratos que tú los celebras en vida, es decir, no negocios jurídicos por causa de muerte, sino actos entre vivos, los contratos que terminan beneficiando, perjudicando a terceros. Ejemplo, en un seguro de vida, las partes que perfeccionan el contrato son la aseguradora o asegurador y el tomador. ¿Listo? Sin embargo, ese tomador asegurado puede señalar un beneficiario del seguro de vida. Y por beneficiario del seguro de vida significa que no necesariamente tiene que ser un familiar, puede ser un tercero, cualquier tercero. Incluso se la puede dejar a... ¿Quién está por ahí de moda? A Gustavo Petro. La puedes dejar como beneficiario de un seguro de vida. Gustavo Petro no participó, no intervino en el perfeccionamiento de ese contrato. Sin embargo, a partir de la celebración de ese contrato entre la aseguradora y el tomador, surge, sí, incluso podría llegar hasta ese extremo. De pronto la causa de la muerte termina siendo porque la esposa se entera de que la mujer es la beneficiaria. Si bien el tomador, si bien el tomador, si bien el tomador y la aseguradora fueron los que terminaron celebrando ese contrato, surge un derecho para el tercero. El derecho es reclamar la suma asegurada cuando ocurra el respectivo siniestro. Entonces fíjense que en el contrato de seguro de vida puede terminar beneficiando incluso a personas, a terceros, que como tal permanecieron ajenos a la celebración de ese contrato. Otro caso, en las convenciones colectivas de trabajo. En las convenciones colectivas de trabajo, la convención, si bien es suscrita entre el sindicato y el empleador, cuando los trabajadores sindicalizados superen una parte de la totalidad de los trabajadores de la empresa, las convenciones colectivas que terminen suscribiendo el sindicato con el empleador cobijarán y beneficiarán incluso a aquellos trabajadores que no se encuentran sindicalizados. Pues si nos ceñimos estrictamente al principio de relatividad de los contratos, entenderíamos que si el sindicato celebra una convención con el empleador, quien se beneficia o no de esa convención vendría siendo el empleador y los trabajadores sindicalizados. Los trabajadores que no estaban sindicalizados no podrían resultar beneficiados. Sin embargo, la normatividad permite que esos trabajadores, aún no siendo sindicalizados y aún no interviniendo en la celebración de esa convención colectiva, podrían terminar recibiendo los beneficios de la convención. ¿Está claro ese segundo efecto de los contratos? Debe es con B. A ver, lo que pasa es que uno de los requisitos de todo seguro es el interés asegurable. Yo puedo sacar un seguro de vida porque ciertas personas
tienen una relación y mi vida les representa un valor. Por lo tanto, yo podría tomar un seguro de ese tipo y darle una suma asegurada una vez ocurra el hecho asegurado a ese tercero beneficiario, sin necesidad de que yo esté endeudado con nadie. Es decir, yo no estoy endeudado en este momento, yo puedo sacar un seguro de vida, tomar un seguro de vida y señalar como beneficiario a mi esposa, a mi hija, a un amigo. Listo. Lo que ocurre es que las entidades bancarias, para garantizar el pago de los créditos que tienen la entidad bancaria, de las obligaciones o de los créditos que tienen a su favor, y bueno, para garantizar el pago de esas mismas deudas, uno de los requisitos es que el deudor tome un seguro de vida en donde esté de beneficiario el banco. Entonces, el banco, si la persona fallece, no tiene por qué embargar ningún bien si la suma asegurada de la cual es beneficiario le representa el pago o la cancelación total de la deuda. Lo que ocurre es que ese beneficiario puede que no tenga vocación hereditaria. Y en caso tal de que no tenga vocación hereditaria, ¿cómo podría entrar él a responder por una deuda que no es suya? Lo que ocurre es que de pronto muchos beneficiarios terminan siendo los mismos familiares que en algún momento van a reclamar herencia, y lógicamente si quedó una parte de la deuda pendiente por cumplir, el banco como acreedor puede exigirle a los herederos el pago de la misma deuda. ¿Listo? Continuamos. Jajajaja, jajajaja. No perjudicar a nadie, entendido, sí. Bueno, lo que como abogado del banco yo recomendaría cobrarle la cuota, es decir, ya sea exigiéndole el pago por fuera de un proceso, acudiendo a un proceso. Es decir, siempre y cuando la obligación sea exigible, tú se la puedes exigir, pero a quien le puedes exigir. Tú no le puedes exigir el pago de una deuda a cualquier persona, únicamente los que terminan teniendo la calidad de deudor. Entonces, solamente a los que tengan calidad de deudor, tú se lo puedes pedir. A un tercero, que ponte tú, si yo tengo un seguro de vida y en ese seguro de vida eh, el banco, el banco me obligó a mí, bueno, no me obligó, estableció como requisito para el préstamo de la suma de dinero que yo debía sacar un seguro de vida y ponerlo a mi favor. Perfecto, listo. Ese pago, si yo llego a morir, si ellos no han, si yo dejé de pagar las cuotas, listo, yo dejé de pagar las cuotas por 2 años como deudor, el banco no ha hecho exigible esas cuotas de la deuda y yo muero, lógicamente que va a ser efectiva la póliza de seguro de vida con la suma asegurada para hacerlo valer en caso tal de que la suma asegurada no sea suficiente para cubrir el monto de la deuda, supongamos que sea así, dentro del proceso sucesoral, el acreedor hará exigir el monto de la deuda que está pendiente por cancelar o por pagar. ¿A quiénes? A los herederos. Bueno, tú puedes modificar eh, los efectos de las obligaciones a través de acuerdo de voluntades. Entonces tú por convenio puedes incluir incluso ampliación de plazos, un convenio de pago, y si las partes están de acuerdo no habría ningún problema.
Sí, eso lo van a ver en cuanto a que si los herederos se les pueden embarcar los bienes para hacer cumplir la obligación. Ustedes van a ver en sus sesiones que al momento de aceptar la herencia un heredero lo puede hacer de manera pura y simple o con beneficios de inventario. Pura y simple significa que eh, tú recibes tanto los derechos como las obligaciones del causante, de la persona que fallece, del muerto, y si los derechos que tú recibes de la persona que fallece no son suficientes para cubrir las deudas que él mismo dejó, tu patrimonio termina respondiendo también. Es decir, mi patrimonio termina respondiendo. Ejemplo, dentro de la herencia está una casa con un derecho, un bien inmueble, pero también una deuda bancaria de 300 millones de pesos. Si yo acepto la herencia pura y simple y yo voy a recibir la casa, también voy a recibir la deuda de los 300 millones de pesos, y me dicen, no, lo que pasa es que la casa únicamente cubre 200 millones de pesos, quedarían 100 millones de pesos debiéndose. Lógicamente que mi patrimonio, es decir, mi casa propia, la que compré con mi esfuerzo, podría incluso estar expuesta a que sirva de garantía para que se cubra el resto de la deuda. Pero cuando tú aceptas la herencia con beneficio de inventario, significa que tú vas a responder por las deudas de la persona fallecida en proporción a los derechos que él mismo te haya dejado. En otras palabras, tu patrimonio, es decir, el patrimonio personal, no termina garantizando esas deudas. Eso de todas formas, lo van a ver en sucesiones, sí, en el sexto semestre, ya dentro de poquito. Ahora les falta 2 años para llegar allá. Bueno, si pasan obligaciones, que es de 5 créditos. Y en cuanto al tercer efecto, esa es la actitud ahora. El tercer efecto es que los contratos deben celebrarse y ejecutarse, es decir, cumplirse de buena fe. La buena fe, ¿cómo la podemos definir? Como la convicción de lo que yo estoy haciendo es legítimo, la firme convicción de que actúo de manera legítima, de manera justa, de manera equitativa, de manera legal, de manera honesta frente a los demás. Pero para estos efectos, cuando se dice que los contratos deben ejecutarse y celebrarse de buena fe, significa que el contrato no solamente obliga a lo expresamente pactado en ellos, sino que también obliga a todo lo que sea connatural a ese contrato. ¿Cómo así? No, claro, ustedes van a pasar la asignatura, eso no tengo la menor duda, pero a veces los casos fortuitos, la fuerza mayor, hechos imprevisibles, pueden desviarnos de esa meta. No, mentira. Hay que ir pensando cómo va a ser el parcial, pero eso me corresponde a mí, el segundo. Bueno, por favor, el ABP. El ABP, recuerden que pedí avances para la semana anterior. Por favor, envíenme los avances esta semana, antes de finalizar esta semana. Y por avance significa ya el trabajo estructurado. De tal manera que yo haga las observaciones para la otra semana ya culminar con eso. ¿Listo? Sí, vamos bien. Sí, yo sé. Pero con mucho esfuerzo ya verán que eso rinde sus frutos. ¿Qué significa este principio de buena fe? El principio de buena fe significa entonces que el contrato no obliga a lo que expresamente se pactó, sino todo lo que sea de la naturaleza de ese contrato, aun cuando
expresamente o literalmente eso no esté contenido dentro del documento que se firma, por ejemplo. Caso. Recuerda que nosotros vimos unos elementos esenciales de los contratos. Esos elementos esenciales de los contratos que están en el artículo 1501 del Código Civil les dice que son aquellos requisitos sin los cuales el contrato o no existe o se degenera en uno totalmente distinto. Contrato de compraventa de bien mueble. Comprar un sofá, una cama, una silla. Es un contrato de bien mueble y si nosotros queremos celebrar un contrato de compraventa para el intercambio de esos bienes que les acabo de mencionar, por requisito de existencia únicamente a ti te van, por elemento esencial como elemento de existencia, únicamente te van a exigir que se pongan de acuerdo en la cosa cuya propiedad se va a transmitir y en el precio que se va a pagar. En pocas palabras, nosotros podemos, en un contrato de compraventa de bien mueble, tomar un papel, identificarnos como parte, quién es la parte vendedora, quién es la parte compradora, lógicamente la fecha para precisar en qué momento se perfecciona el contrato y decir que el vendedor se obliga a transmitir el bien y el bien debe cumplir con los requisitos de que sea posible, de que sea lícito, de que esté determinado o determinable, a cambio de una suma de dinero. Y ese contrato de compraventa es válido, siempre y cuando cumpla los requisitos de existencia y de validez que les acabo de mencionar. Bueno, y que ya estudiamos con anterioridad. Pero fíjense que en el papel únicamente quedó que el vendedor se encargaba de transmitir el derecho de dominio de la cosa y el comprador a pagar el precio. Entonces, ¿qué ocurre si al momento de entregar la cosa, el comprador se da cuenta de que el bien está defectuoso? Y yo le voy a reclamar al vendedor y le digo, vendedor, mira, esa cosa que tú me diste está defectuosa. No sirve para lo que yo quiero utilizarlo y uno no podía darse cuenta de esos defectos. Es lo que se llama los vicios redimitorios o vicios ocultos de la cosa. ¿Ustedes creen que el vendedor me puede decir a mí, lo siento, pero es que eso no quedó dentro del contrato? Y yo miro el contrato y digo, miércoles, ¿verdad? Nada más él se comprometió a dar la cosa y yo nada más me comprometí a dar el precio. ¿Ustedes consideran que el vendedor, por el simple hecho de no tener expresamente esa obligación dentro del contrato, se exime de responder de esos vicios de la cosa? Se llaman vicios redimitorios. Ya lo escribo acá. Vicios redimitorios. Vicios redimitorios. Son los vicios ocultos. Cuando tú adquieres un bien, ese bien debes satisfacer tus necesidades, es decir, debe cumplir con las expectativas y con los fines para los cuales tú lo adquieres. De tal manera de que muchas veces el bien no termina sirviendo para las finalidades que tú adquieres, es porque tiene problemas, defectos que le impiden su correcto funcionamiento, por ejemplo, y que no eran fácilmente perceptibles a la hora de comprarlo o a la hora de adquirir el producto. Es lo que se conoce en materia de derecho de consumo, en materia de derecho de consumo, como la garantía. ¿Sí? Cuando tiene un bien en el derecho de consumo no te funciona, para lo cual tú lo adquieres por tener defectos que le impiden funcionar correctamente, la misma ley 1480 de 2011
hay una parte destinada a las garantías. ¿Listo? Entonces, en materia civil, hablan de esos vicios redilitorios, los vicios ocultos. Un ejemplo, tú compras un vehículo automotor, ¿listo? Si el vehículo automotor viene con las 4 llantas pinchadas, es un defecto del bien, sí, pero no es un defecto oculto, no es un defecto redilitorio porque es fácilmente perceptible el hecho de que las 4 llantas estén pinchadas, están desinfladas, a menos que se haya pactado que ese vicio se sea considerado oculto, pero para no enredar la cuestión es evidente que el carro no va a funcionar y que tú puedes percibir ese vicio del que está afectado el contrato en cuanto al uso no adecuado de la cosa, que no va a cumplir para la finalidad o la expectativa establecida. Entonces, ¿cómo les digo? Bueno, pero si ese vehículo automotor han sus 4 llantas infladas, tiene su aire, enciende, se traslada, pero el motor está en mal estado. Y está en mal estado porque tiene una falla que solamente se puede evidenciar cogiendo el motor, sacando el motor, abriendo el motor, armando nuevamente el motor y poniendo nuevamente el motor. Eso no es fácilmente perceptible. Y por lo tanto, si hay un defecto dentro del motor del vehículo, que tú no pudiste verlo, si una negligencia de tu parte, y ese defecto impide que tú puedas gozar, hacer un goce, un uso normal de la cosa, puedes reclamárselo al vendedor. Pero si el vendedor te dice a ti, oye, lo siento, pero es que en el papel que firmamos yo no me hago responsable, o ahí no aparece en ningún lado que yo me hago responsable de esos defectos de la cosa, de todas formas, por el principio de buena fe, ojo, por el principio de buena fe, que dice, el contrato no solamente obliga a lo expresamente pactado, es decir, el vendedor no solamente está obligado a lo que expresamente se pactó, que es transmitir el derecho de dominio de la cosa, sino que el principio de buena fe te dice que el contrato obliga a todo lo que sea de la naturaleza del contrato. ¿Qué significa entonces? Que las normas que regulan el contrato de compra-venta harán parte de ese contrato, aun cuando no se haya dicho nada. Que es lo que se conoce como elementos de la naturaleza. En otras palabras, él tendrá como vendedor que responder por los pluricitados defectos ocultos. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Ya. Exactamente. Bien, perfecto. Bajo el principio de buena fe. Bajo el principio de buena fe. Bien. Y ustedes van a aprender que hay muchos deberes que surgen del principio de buena fe. Eh, y es precisamente que hay ciertos deberes que lo que buscan es que las partes puedan satisfacer sus intereses dentro del contrato. Ah, no, sí, claro, evidentemente, pero aún así, pueden presentarse defectos, aun cuando se hace un peritaje. Es decir, el peritaje a ti te puede decir, no, el carro está funcionando y está bien perfectamente. Pero yo pregunto, ¿será que al momento de comprar un vehículo automotor, ese peritaje llegará hasta el extremo de desarmar el motor para saber si el motor tiene o no tiene algún defecto? Aun cuando se haya hecho el peritaje.
Es decir, si hay un deber de diligencia, es muy bien que lo hayan mencionado, si hay un deber de diligencia a cargo de las partes, y un deber de diligencia es velar porque verdaderamente el bien tenga un correcto funcionamiento, pero hay veces que aún siendo diligentes hay efectos que uno no puede apreciar, Bueno, no sabría decirte porque verdaderamente no sé nada de escáner de motor. Pero si se podría ver, entonces ahí se cae mi ejemplo. Entonces, en mi ejemplo, el carro es un Renault 4 de 1970 por allá. Listo, entonces no es carro novedoso en el ejemplo, es un carro muy viejo. Ese no tiene computadora, así es. Listo. Esos son los tres efectos de los contratos. Los tres efectos de los contratos. Y lo que resta frente a la primera fuente de las obligaciones es decirle que además del contrato, recuerden que hay unos negocios jurídicos unilaterales o univoluntarios, que consiste en la manifestación de la voluntad de una sola de las partes, y que esa manifestación de la voluntad de una sola de las partes puede crear obligaciones para aquel que manifestó la voluntad, o incluso puede crear obligaciones para otra persona. Recuerden como ejemplos la oferta de contrato, que la oferta es una declaración unilateral de voluntad mediante el cual una persona manifiesta su intención de proponerle a otra la celebración de un contrato o de un negocio jurídico, y que de esa manifestación unilateral de voluntad surge la obligación por parte del oferente de no revocar la oferta, de mantener la oferta mientras el destinatario cumple o analiza la misma oferta dentro del plazo que está establecido, o dentro de la misma oferta, o en su defecto dentro del plazo establecido en la ley, dentro del Código de Comercio, que analizamos en su momento. Otros negocios jurídicos unilaterales en el cual surgen obligaciones además de la oferta es la aceptación de la herencia. Cuando uno acepta la herencia, no solamente adquiere los derechos, sino que también asumen las obligaciones del causante, aquellas que se transmiten lógicamente. Hay ciertas obligaciones de carácter personalísimo que no se pueden transmitir. La agencia oficiosa, acuérdense que vimos el faco jurídico, en donde el agente, aquella persona llamada agente, manifiesta su voluntad de manera unilateral para intervenir en un patrimonio ajeno, para evitar muchas veces que surja un perjuicio para el beneficiario de esa agencia oficiosa, y que por lo tanto debe cumplir con diligencia esa labor, pero también al beneficiario se le impone la obligación de reconocer el esfuerzo y los gastos que hizo el agente oficioso. La aceptación de la herencia, el reconocimiento de una matrimonial en materia de familia, es una declaración unilateral de voluntad que termina creando obligaciones para el quien declara esa voluntad, que vendría siendo la persona que reconoce al hijo y que por lo tanto adquiere las obligaciones de padre. Esos negocios jurídicos unilaterales deben cumplir con los requisitos de existencia y validez que ya vimos, es decir, debe haber una declaración de voluntad, el objeto debe ser posible, si está sujeto a una formalidad hay que cumplir con esa formalidad, la persona que declara la voluntad tiene que ser capaz para obligarse, debe tener un objeto lícito, una causa lícita y una declaración que esté libre de cualquier situación o circunstancia que pueda afectar la manifestación libre de la misma. ¿Listo?
A partir de ahí, acabamos de terminar, no la clase, pero sí acabamos de terminar la primera fuente de las obligaciones. Primera fuente de las obligaciones finalizada. Listo. Chequeen ahí para el parcial. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta hasta este momento? ¿Qué es lo que debe tener? Sí, manifestación de una sola voluntad. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta en este momento? En este momento tienen que tener claro lo que es el negocio jurídico, qué es el negocio jurídico bilateral y unilateral, la definición de contrato. Deben tener en cuenta cuáles son los requisitos de existencia y validez. Y por requisitos de existencia y validez, lo que les acabo de mencionar. Dentro de eso tienen que tener muy claro cuándo el objeto es lícito, cuándo hay error, cuándo hay fuerza, cuándo hay dolo y cuáles son los efectos de los contratos. Todo lo que hemos visto. Bueno, lo que hice fue un recuento de lo que hemos visto de la primera fuente de las obligaciones. Pero eso nos ha tomado, ¿qué? Como 2 semanas más o menos abarcarla, con juicio. ¿Dónde escribirlo? Los digo. Definición de negocio jurídico. De todas formas estoy grabando la clase. Definición de negocio jurídico. La clasificación del negocio jurídico de acuerdo a la declaración de voluntad, es decir, negocio jurídico unilateral y negocio jurídico bilateral. Dentro de los negocios jurídicos bilaterales tienen que tener clara la definición de contrato. Dentro de los requisitos de existencia y validez deben conocer en qué consiste cada uno de esos requisitos de existencia y validez. Dentro de los requisitos de validez tienen que tener claro quién tiene capacidad para celebrar contratos. Tienen que tener claridad sobre los vicios del consentimiento, es decir, qué es el error de hecho, el error de derecho, desde lo académico que es el error obstáculo, el error nulidad, el error indiferente. En cuanto al dolo, qué es el dolo, los requisitos para que se configure el dolo, qué es la fuerza, los tipos de fuerza, eh, los requisitos para que se configure la fuerza moral, mejor dicho, todo lo que hemos visto hasta el momento, que no es mucho frente a lo que nos falta. Bueno, lo que yo digo que para que entreguen el ABP es que si el ABP tiene buena calidad, recuerden que uno de los compromisos que quedó establecido en el acta de inicio de clase es que el ABP puede reemplazar el parcial siempre y cuando tenga buena calidad, dependiendo de la calidad del producto que vayan a entregar. Entonces, por eso yo digo que ya deben estar entregando ese producto para yo mirarlo, hacerle cualquier observación o las observaciones pertinentes, porque ya la obra semana hay que entregar. Listo. Bueno, confío en ustedes frente a eso. Y de esa manera no significa que no haya parcial. Lógicamente que sí va a haber parcial, pero el porcentaje que se tenía para el parcial será destinado para el ABP. Iniciamos con la segunda fuente de las obligaciones, que es la responsabilidad civil, que ese es el tema que está cargado en el aula virtual. ¿Han podido ingresar al aula virtual? Pregunto. Pero no han participado en el foro, ¿cierto? Muy bien. Entonces, miren, para participar en el foro, ustedes lo que tienen que hacer es
ahí hay un aviso del foro, hasta cuándo está abierto el foro. Cuando ustedes ingresan al foro, en la parte inferior, si mal no estoy, hay una parte que dice actividades. Ustedes ingresan a la parte que dice actividades y les va a aparecer un cuadrito. En el cuadrito les va a decir abajito una opción que dice añadir un nuevo tema. Ustedes hacen clic en añadir nuevo tema y pueden ahí intervenir en el foro. Es decir, el añadir un nuevo tema significa voy a dar una opinión, una argumentación sobre los puntos estudiados dentro del material que se cargó. Que yo les dije que tuviesen presente unos puntos claves y ahí pueden expresar toda su opinión, su punto de vista, lógicamente de manera argumentada, jurídicamente, e incluso las inquietudes. Entonces lo que yo quiero, porque vamos a terminar un poco antes, es que cuando terminen de realizar, cuando terminen la clase, por favor ingresen a esa aula virtual, activen el foro y empiecen a utilizar el foro, que quede evidencia de la utilización del foro. No es que vayan a escribir cualquier cosa, sino precisamente lo que se ha estudiado al respecto. Sí, el foro sí es necesario. Sí es necesario vamos a hacer las dos cosas. Es decir, la idea es que podamos utilizar Webex siempre y cuando nos lo permita el Internet, porque a veces, por la capacidad que tenga Webex en su momento, porque hay veces que están conexionados y se dificulta. Pero también utilicemos Moodle, que es el aula virtual. ¿Sí? Entonces, sí, yo voy a explicar el tema de responsabilidad civil, yo no lo voy a dejar a un lado sin explicarlo y sin socializarlo, pero sí necesito que por favor acudan a esa aula virtual e intervengan en el foro. Primero para conocer los puntos de vista, la sustentación que tengan que hacer jurídicamente cada uno de los puntos del foro y así yo conocer cada una de sus intervenciones. ¿Listo? Entonces comencemos con la segunda fuente, que es responsabilidad civil. Para saber lo que es la responsabilidad civil, primero hay que saber qué es la responsabilidad. La responsabilidad no es otra cosa distinta que asumir las consecuencias de nuestros propios actos, o de los actos, o de las conductas que se nos vayan a atribuir. Es rendir cuenta por nuestras acciones o por nuestras omisiones. Y uno puede ser responsable en ese sentido en muchos ámbitos, en muchos escenarios. Uno puede ser responsable desde un punto de vista moral y social, y uno puede ser responsable desde un punto de vista jurídico. Vuelvo y repito, si bien la responsabilidad está ligada al cumplimiento de deberes, al cumplimiento de las funciones que se nos asignan, de acuerdo al rol que nosotros estemos desempeñando, el ser responsable es precisamente que esas consecuencias que se derivan de nuestros actos y que se nos atribuyen, nosotros podamos asumirlas. Vuelvo y repito, en ese sentido uno puede asumir consecuencias de nuestros actos desde muchos escenarios. Vuelvo y repito, desde lo moral y social y desde lo jurídico. Ejemplo, ¿qué es la responsabilidad moral? ¿Qué es un tipo de responsabilidad? Pues fíjense que la responsabilidad moral parte de unas normas, que son las normas morales. Las normas morales son o abarcan la idea universal de lo que para mí es bueno o es malo. Son autónomas, nacen en el interior de la persona, son subjetivas, por eso mismo,
E incluso no necesariamente el incumplimiento de una norma puede trascender al mundo exterior. ¿Me explico? El no tener malos pensamientos sobre un ser querido. ¿Cómo está el sonido? Sí, acá está saliendo de que no. Y ahora, ¿cómo está ahora? Bien, listo. Vuelvo y repito. Las normas morales son autónomas y son subjetivas, nacen al interior de la persona. Están constituidas por la idea universal de lo que es bueno o lo que es malo. Ahora bien, algunas normas morales, su incumplimiento puede que no trasciendan al mundo exterior. Puede que no trasciendan. Sí. ¿Cómo está ahora? ¿El sonido sigue mal o ya está mejor? Bien. Entonces, fíjense, el no tener malos pensamientos frente a un ser querido, eso podría ser una norma moral, o es una norma moral, no tener malos pensamientos sobre un ser querido. Es decir, lo correcto es pensar bien de tu ser querido, lo malo es ofender a tu ser querido. ¿Cómo yo transgredo esa norma moral? En vez de optar por hacer lo bueno, que es pensar bien de mi ser querido, opto por hacer lo malo, que es ofender a mi ser querido en mis pensamientos. Fíjense, fíjense que el resto del mundo ni se entera que yo tuve un mal pensamiento sobre ese ser querido. No se enteraron. Sin embargo, he transgredido una norma moral. He actuado de manera incorrecta. Yo pregunto, al transgredir esa norma moral, ¿qué consecuencia surge? Porque si hablamos de que la responsabilidad es asumir las consecuencias de nuestros actos, ¿qué consecuencia se derivará de transgredir una norma moral? Pregunto, ¿qué consecuencias se derivan de yo transgredir una norma moral? Es decir, tuve un mal pensamiento sobre un ser querido. ¿Qué consecuencias se derivaría? Repudio social, no en este caso, y precisamente escogí el ejemplo, es porque acuérdate que es un mal pensamiento, y el mal pensamiento la sociedad ni se entera, a menos que lean la mente. Perfecto, el cargo de conciencia, esa es la consecuencia que se deriva. Entonces, cómo podemos definir la responsabilidad moral? Si la responsabilidad es asumir las consecuencias de nuestros actos, podemos definir la responsabilidad moral a partir de la consecuencia. Es decir, la responsabilidad moral es el cargo de conciencia que se deriva como consecuencia de infringir normas de carácter moral. Esa es la responsabilidad moral. Entonces, la responsabilidad moral se concreta en el cargo de conciencia que se produce como consecuencia de infringir normas morales. Nos falta el desadaptado de que, aún teniendo malos pensamientos, no siente ningún cargo de conciencia.
Entonces, bueno, al fin y al cabo, ser querido. Esa es la responsabilidad moral. Lo que ocurre es que la sociedad también crea normas, normas que todavía no son jurídicas. Es lo que creo que en algún momento estudiaron en teoría general del derecho sobre los convencionalismos sociales, que son las normas de cortesía, las normas de urbanidad. Esas normas ya no nacen al interior de la persona, sino que son heterónomas. ¿Qué significa? Son creadas por la sociedad. Vuelvo y repito, son normas. Sí, perfecto. Las normas llamadas convencionalismos sociales son impuestas por la sociedad. Normas de cortesía, del correcto desenvolvimiento que tienes que tener al interior de la sociedad, normas de urbanidad. Y a manera de ejemplo, si yo estoy en el ascensor 12 del día, el personal está retomando las actividades laborales en la tarde, cada uno va a subir a su oficina y yo recién almorzado, lo que hago al entrar al ascensor es eructar. ¿Cómo reaccionarían las personas que están dentro del ascensor? ¿Qué consecuencias se derivaría el yo eructar en pleno ascensor al mediodía, a las 2 de la tarde? El ascensor tiene un repudio, un rechazo, un reproche social. Entonces, la consecuencia que se deriva de la responsabilidad social es el reproche social. ¿Cómo definiríamos entonces la responsabilidad social de los convencionalismos sociales? La responsabilidad social en ese sentido se concreta en el reproche social que surge como consecuencia de infringir los convencionalismos sociales. Más nada. El punto aquí es que el reproche social o el cargo de conciencia no te lo pueden imponer a la fuerza. Esas consecuencias no las pueden imponer a la fuerza. Si la sociedad no te repudió, no te lo pueden imponer como tal, si la sociedad no repudia. O si tú no tienes un cargo de conciencia, no te pueden imponer un cargo de conciencia a la fuerza. No lo pueden hacer. Diferente a la responsabilidad jurídica. ¿Listo? Ahora, muchas normas de trato social, muchos convencionalismos sociales, surgen o pueden surgir de las normas morales. Y muchas normas jurídicas pueden tener su origen en muchas normas morales y en muchas normas de trato social o convencionalismo. Hasta ahí vamos bien. Pregunto. Bien, perfecto. Ahora, sí, ya estaba acordando qué fue lo último que dije. Lo último que dije fue que muchas normas de trato social o convencionalismos sociales tienen su fuente, tienen su origen en normas morales. Y muchas normas jurídicas tienen su fuente o su origen en normas morales o en convencionalismos sociales. Ejemplo, el matar es una conducta que es reprochable desde lo moral, es reprochable desde lo social y es reprochable desde lo jurídico. Hay muchos deberes en obligaciones, que tienen su origen en la moral, como pueden ser las obligaciones naturales, que vamos a ver más adelante, tienen un componente moral. Las normas del derecho de familia ya vimos que tienen un contenido moral también. Por eso, si bien la moral
las normas morales y las normas jurídicas se distinguen, la moral y el derecho no son equidistantes, no son excluyentes la una de la otra. ¿Listo? Ahora bien, lo que nos interesa a nosotros en materia de fuente de las obligaciones es hablar de la responsabilidad jurídica. ¿Cómo se define la responsabilidad jurídica? Fíjense que siempre la responsabilidad se define como asumir las consecuencias de nuestras conductas, número uno. Y para definir una responsabilidad, precisamente, iniciamos con saber cuál es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Para definir después qué fue lo que generó esa consecuencia. En la norma moral, la responsabilidad moral, recuerden que es la consecuencia, cargo de conciencia que se genera por infringir las normas morales. Y la responsabilidad social, la consecuencia es el reproche social que se deriva de infringir esos convencionalismos sociales. La responsabilidad jurídica parte de unas normas también, pero no son normas morales, no son normas sociales, son las denominadas normas jurídicas. Normas jurídicas. Esas normas jurídicas ya las vimos en negocios jurídicos, las vimos en personas, también la vimos, recuerdo yo, y que esas normas jurídicas se definen como una oración que define un hecho de la vida del ser humano y que ese hecho de la vida del ser humano se le atribuye, ojo, una consecuencia. Se le atribuyen consecuencias jurídicas, por eso la norma jurídica tiene dos partes, el supuesto de hecho o supuesto fáctico y la consecuencia jurídica. ¿Qué es entonces la responsabilidad jurídica? Escuchen bien, si la norma jurídica tiene dos partes, un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, recuerden que el supuesto de hecho es o puede ser una conducta humana y que si se realiza esa conducta humana, se debería aplicar una consecuencia. ¿Cómo se definiría entonces la responsabilidad jurídica? La responsabilidad jurídica se define como la consecuencia que el ordenamiento jurídico establece cuando una persona realiza la conducta descrita en el supuesto de hecho de la norma jurídica. ¿Está clara la definición? Listo, voy a repetir nuevamente. La responsabilidad jurídica parte de las normas jurídicas. Y esa norma jurídica se define como una proposición, una oración que describe una conducta o un hecho de la vida del ser humano para atribuir coactivamente consecuencias jurídicas. Por eso nosotros siempre hemos dejado claro que la norma jurídica tiene dos troncos o dos partes. La primera, que es el supuesto de hecho, que es la parte que describe una conducta, y la consecuencia jurídica, que es cuando la persona realiza en la vida la conducta que está descrita en el supuesto de hecho, se le debe atribuir la consecuencia o se le debería atribuir la consecuencia que está descrita en esa norma jurídica. Eso se escuchó claro, eso último.
Ahorita mismo, ¿cómo se está escuchando? Así es, María Andrea. Sí, perfecto. Así es, sí. Es verdad. Eh, bueno, lo que ocurre es que eso depende de, de qué tan cargada esté la página. Es decir, si hay muchas personas utilizando Webex, lógicamente que va a estar más lenta. Va a estar más lenta y es probable que ahorita mismo muchas personas en la universidad estén en clase. Bien, César. Ajá, sí. No habías intervenido en toda la tarde. Sí, bien. Mm, sí, después de 2 horas se vuelve un poco lenta, por eso les dije que íbamos a terminar un poco antes. Y ese antes yo lo tenía proyectado para las 4 de la tarde. Para las 4 de la tarde. Entonces, miren, ¿cómo se está escuchando en este momento? Ahorita mismo. Bien, listo. Entonces, ya está claro una cosa, me lo está diciendo María, que la norma jurídica tiene dos partes, conducta y consecuencias jurídicas. La responsabilidad jurídica se define como la consecuencia que el mismo ordenamiento jurídico establece cuando una persona realiza la conducta que está descrita en el supuesto de hecho de las normas jurídicas. En eso consiste la responsabilidad jurídica. Se concreta en asumir las consecuencias jurídicas que establece el ordenamiento jurídico cuando una persona a la que se le atribuye la consecuencia jurídica realiza la conducta que está descrita en la primera parte de la norma, es decir, en el supuesto de hecho. Eso se escuchó bien. Bien, les voy a dar un ejemplo. En materia penal, sí, ya creo que con el ejemplo podemos ilustrarnos un poco más. Materia penal. Materia penal en la parte especial son puras normas jurídicas, que son los delitos, las conductas punibles, o mejor dicho, las conductas típicas. Si nos vamos al delito de homicidio, la norma que describe el delito de homicidio, porque esa norma describe cómo se incurre en el delito de homicidio. Y la única manera de incurrir en el delito de homicidio es a través de una conducta, ¿no? ¿Cuál es la conducta para incurrir en el delito de homicidio? Matar a otro, matar a otro, así es. Fíjense que eso es una conducta y que está, y que esa conducta es el supuesto de hecho de la norma jurídica. El matar a otro es el supuesto de hecho que es la primera parte de la norma jurídica, es una conducta el matar a otro. ¿Qué consecuencia se deriva de matar a otro? Una pena privativa de la libertad. Una pena privativa. Y esa cárcel, esa pena vendría siendo la consecuencia jurídica que debería asumir la parte o la persona, mejor dicho, la persona que mató a otro. Fíjense que la norma jurídica en penal, en el caso del delito de homicidio,
tiene los dos troncos, supuesto de ello, consecuencia jurídica. Libertad con B, no con V. Eric. Entonces fíjense, la norma jurídica que describe el delito de homicidio es una norma, tiene o cumple con las dos partes, una conducta, el que mata a otro, y una consecuencia, pena privativa de la libertad. Cuando hablamos de responsabilidad jurídica, se dice que se concreta en la consecuencia jurídica. En este caso, ¿cuál sería la consecuencia jurídica? Pena privativa de la libertad que se deriva o que debe asumir una persona cuando con su conducta, ¿cuál fue la conducta? Matar a otro. Se adecúa en lo descrito en el supuesto de ello. ¿Cuál fue el supuesto de ello? El que mate a otro. Con mi conducta me adecué en el supuesto de ello, maté a otro y por lo tanto se debe derivar la consecuencia jurídica. Mejor, peor, quedaron igual. Laura. Más seguro. Laura, seguro, porque la idea es que todos la tengamos más que clara, porque este punto es clave para comprender la responsabilidad civil. Listo. Pues miren, lo que ocurre es que hay muchos tipos de responsabilidad jurídica. Ya vimos uno, que es la responsabilidad penal. Sí, así es, Laura. Más que bueno, sí, la tienes que terminar aceptando porque si te lo exigen, te lo pueden hacer cumplir incluso a la fuerza, por la característica de la norma jurídica de ser coactiva. Es asumir la consecuencia jurídica que se derivó por realizar lo que estaba descrito en el supuesto de hecho o hecho jurídico. Entonces, todo aquel que realiza el hecho jurídico se le debería generar la consecuencia. Esa consecuencia tendría siendo la responsabilidad jurídica. Lo que pasa es que hay muchos tipos de responsabilidad jurídica. Hay responsabilidad jurídica desde lo penal, desde lo administrativo, desde lo disciplinar, desde lo fiscal. Y un tipo de responsabilidad jurídica es la responsabilidad civil. Pero que en últimas todas tienen ese elemento común, que la responsabilidad jurídica siempre tratará de que se le imponga la consecuencia jurídica que está descrita por haber realizado el supuesto de hecho o hecho jurídico. Claro, hasta ahí, esta vez en porcentaje. Bien, 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 bien. Ustedes a lo largo de la carrera van a estudiar esas distintas responsabilidades jurídicas. Ya están estudiando una, que es la responsabilidad jurídica de tipo penal. En administrativo, derecho administrativo, van a estudiar responsabilidad administrativa, responsabilidad patrimonial del Estado. En séptimo semestre, y ahorita, van a estudiar otra responsabilidad jurídica que es la responsabilidad de tipo civil. Entonces la fuente de las obligaciones que tenemos que estudiar en este momento es la responsabilidad civil. La pregunta es,
cómo definimos nosotros la responsabilidad civil. Y ya Laura ha dado una pista de cómo definirla. Y la manera en que la vamos a definir es desde la consecuencia jurídica. Pues como la responsabilidad civil es un tipo de consecuencia de responsabilidad jurídica, hay que partir de cuál es la consecuencia jurídica y cuál es el hecho que deriva esa consecuencia jurídica. Así es, es la obligación que tiene una persona de reparar perjuicios. ¿Cuál sería la consecuencia jurídica en responsabilidad civil? La indemnización, así es, esa es la indemnización. Ajá, así es, así es. Qué bien. La indemnización es la consecuencia jurídica de la responsabilidad civil. ¿Y por qué se deriva? Por eso se denominan hechos ilícitos. La consecuencia jurídica en la responsabilidad civil se concreta en la obligación de indemnizar. ¿De indemnizar qué? Los daños que se le han causado a una persona llamada víctima o a los damnificados por conductas, ya sea a título de dolo, culpa o una conducta riesgosa. De una manera más sencilla, la responsabilidad civil se concreta en la obligación de indemnizar los perjuicios que se causan por la conducta, ya sea por acción o por omisión, de una persona. Ahora, así es. ¿Cuál es el supuesto de hecho que te están diciendo? El supuesto de hecho que te están diciendo es una conducta que realiza una persona y que esa conducta, a título de culpa, dolo o considerada riesgosa, genera un daño a otra persona. Ese es el supuesto de hecho de la norma. Quien causa el daño se llama agente o victimario. Quien padece el daño se llama víctima, también en algunos casos damnificado. Y cuando el supuesto de hecho ocurra, es decir, la conducta que genera daño a otra persona, surge o debería surgir una consecuencia jurídica. Esa consecuencia jurídica, como bien lo han dicho, es la indemnización de perjuicios. ¿Está claro hasta ahí? ¿Están todavía ahí? ¿Hay alguien ahí? Perfecto. Alguno que me defina vía chat qué es la responsabilidad civil entonces. Bien,
Carlos, está bien la definición, pero agrégale la obligación de indemnizar, es decir, o reparar. Reparar es más general. La obligación de reparar. De poner es la obligación de reparar los daños causados a otras personas como consecuencia de una acción antijurídica. Más que la obligación de poner los daños, la obligación de reparar los daños. Bien. Me voy satisfecho con esas definiciones. Para concluir, en estos 12 minutos que tenemos, y ya les digo entonces para que entren al aula virtual, léanse un momento o busquen en sus celulares el artículo 2341 del Código Civil. Artículo 2341 del Código Civil. El artículo 2341, vamos a ponerlo acá. Vamos a utilizar acá ¿cómo está el sonido? Acá. Está muy lento.
A ver, sí, pero yo no entiendo un poco lento el internet. No sé si Webex. Qué, qué pena, se me descargó, se desconectó. Qué pena, se había caído la señal. No, no tengo pajaritos, pero sí estoy acá eh, casi a las afueras de la casa. Si ven el... Pero está bien el sonido entonces, porque los pájaros están por allá. Mm, sí notaron entonces la transcripción del artículo 2341. El que ha cometido delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización. Por favor escríbanme cuál sería el supuesto de hecho y cuál sería la consecuencia jurídica. De eso que les acabo de transcribir, que es el artículo, parte del artículo 2341 del Código Civil, que define la responsabilidad civil extracontractual, identifíquenme por favor cuál es el supuesto de hecho, o hecho jurídico, y la consecuencia jurídica. No, para nada, Laura, no, no, yo estoy en contra de eso.
indemnizar económicamente. Sí, pero de esa transcripción de la parte de la norma, ¿cuál vendría siendo el supuesto de ello y qué parte de lo que transcribió de la norma vendría siendo la consecuencia jurídica? Porque ya tienen clara que es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil se concreta en la obligación de indemnizar los daños que una persona cause con su conducta a otra. Implica una relación jurídica la responsabilidad civil porque por una parte está el causante del daño, que es el agente o victimario, y por otra parte el quien padece o sufre el daño, que es la víctima o damnificados. La consecuencia es la indemnización. El supuesto de hecho va más allá. Va más allá del supuesto de hecho. Bien, César. La consecuencia es la indemnización. El supuesto de hecho es el que cometa delito o culpa que ha inferido daño a otro. Ese es el supuesto de hecho. ¿Qué significa entonces? Que incurrirá en responsabilidad civil extracontractual, es decir, estará obligado a la indemnización el que con su conducta culposa o dolosa le causó un daño a otro. Yo pregunto, para culminar la clase, por lo menos esta presencial, para que vayan al foro, pregunto, ustedes siendo abogados, les llega una persona y les dice, quiero que me indemnicen en virtud de las reglas de la responsabilidad civil extracontractual. ¿Ustedes qué deberían demostrar para que a la víctima la indemnicen o para que al victimario lo obliguen a indemnizar? ¿Qué deberían demostrar extracontractualmente hablando bajo los criterios que acabamos de ver? Sí. Bueno. Bien. Acuérdense que el delito en materia civil es ese daño causado con dolo, actuar con dolo. Perfecto. Primer requisito, que haya un daño. Bien. ¿Qué otro? ¿Qué otro requisito? Creo que ya me lo mencionaron allá arriba. Una acción. Acción u omisión. Excelente, bien. Yo les tengo una pregunta. ¿En qué parte de la norma que les transcribí está el nexo causal? Bien. Pero ¿en qué parte, Laura, en qué parte precisa de la norma tú puedes decir es que hay que probar un nexo causal porque la norma aquí te lo está diciendo? ¿En qué parte? María, cuéntame. ¿En qué parte de la norma está el nexo causal? De la norma que acabé de transcribir. Bien, ya. Muchas gracias, María. Exactamente, el que ha inferido. El hecho que te digan que ha inferido daño a otro significa ya un nexo de causalidad.
Pues fíjense que es la misma normatividad, por lo menos frente a lo que estamos viendo en responsabilidad civil extracontractual, la misma norma te indica cuáles son los requisitos, los elementos que hay que demostrar, que hay que analizar en cada caso para obligar a la gente o a la víctima o al victimario a que repare los daños que causó a esa víctima. Es decir, no son requisitos inventados, no son elementos inventados. Lo dice la misma norma, que es lo que hay que demostrar y que es lo que hay que probar. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito que intervengan en el foro para decirme lo siguiente. Van a definirme lo que es responsabilidad civil contractual y extracontractual. Definición de ambas. Y esa la tienen muy fácil. Definición de responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. Esa es la primera. Sí, hay conductas que no todo fundamento, creo que lo hablamos esto al momento de hablar de la fuente de las obligaciones, no toda conducta o no toda responsabilidad civil tiene como fundamento la culpa y el dolo, o el dolo, sino que también tiene el factor riesgo. Lo voy a escribir. Sí, en el foro. Porque quiero empezar a interactuar dentro del foro también. Esos dos puntos. ¿Listo? Ok. Por favor, ingresen al aula virtual, interactúen dentro del foro. Nos vemos el viernes. Les hago la misma invitación a todos. Por favor, Laura, por favor, María, pásenme vía WhatsApp sus correos electrónicos para incluirlos dentro de la invitación para este viernes a las 2 de la tarde. Sí, claro, señor concejal, enseguida, así es. Listo, recuerden que tenemos que trabajar bastante, eh, debemos cumplir con el programa, no ir afanosamente, pero sí ir estudiando cada una de las temáticas de manera adecuada. ¿Listo? Que tengan feliz tarde.